Sírvete tu café, acomódate en el sofá. y empezamos con Libros en Taza. Libros en Taza, el podcast donde cada semana traemos un libro, lo resumimos y lo comentamos en conjunto, porque con café todo sabe mejor. Libros en Taza. Bueno, nuevamente, hola a todos, buenas noches. Estamos acá en Libros en Taza. Mi nombre es Clau. El mío, Dani. Y bueno, y continuamos un episodio más. Sin antes recordarles, síganos en nuestras redes. En Instagram estamos como Libros en Taza. Libros en Taza. Y en Spotify igual. Igual, Libros en Taza. Aquí está, ahí va a aparecer el nombre. Y bueno, continuamos la semana pasada. Le tocó a Dani, que nos iba a resumir un libro histórico, ¿verdad? Me tocó novela histórica, sí, es verdad. Así que, bueno, ¿quieres decir algo, una introducción o ya empezamos con las pistas? Bueno, es un libro que lo leí apenas salió, sinceramente, y no sé qué decir sobre él. Es que salió, es hace mucho tiempo, lo leí hace mucho tiempo, me dio gusto retomarlo nuevamente, recordar esta historia, y estoy feliz sinceramente estoy feliz de presentarlo. ¿Se te hizo fácil encontrarlo o ya lo tenías en mente? Estaba en duda, como lo comenté en el episodio pasado, estaba en duda porque novelas históricas no lo he leído como tal. He leído libros de historia, ¿vale? Pero novelas históricas no he leído muchas. Me gustaría que este género se empiece con la que les voy a resumir. Genial. Entonces, vale, da pase a las pistas del autor. Como ya sabemos, iniciamos con eso. Así que vamos. Bueno, este autor nació en América Latina. En un país donde la política, la violencia y la desigualdad nunca han sido temas lejanos, ¿vale? Como en muchos países de Latinoamérica. Sí. A lo largo de su carrera escribió sobre dictadores, revoluciones y también sobre fanatismo. Sus novelas no suelen ser cómodas, pero obligan a mirar de frente aquello que muchos prefieren ignorar, cosas que preferimos y en general se prefieren tener en silencio. Fue periodista antes que novelista y su vida personal y familiar es un nido de miramos y superjuzgamos, definitivamente vamos a juzgarlo. Fue a Londres como profesor y estuvo un tiempo viviendo en Barcelona, un par de años, hasta que su esposa pues no terminó de encajar bien en Barcelona y decidieron volver a su país de origen. ¿Dirás el país de origen? Bueno, todavía no les quiero decir el país de origen porque si no van a adivinar muy rápido, ya que les tengo una pista fundamental. Es ganador del premio más importante de la literatura, el Nobel del 2010. ¿Ya? Creo que sí. Si quieres tú dinos el país. Peruano. Es peruano, efectivamente. ¿Ah? Es Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa. Entonces, es un escritor con el que no comparto mucho, no por los escritos, sino porque a mí soy una persona que me cuesta mucho separar la vida personal del artista del arte. El artista me cuesta demasiado separarlo. Entonces, sin embargo, yo antes de averiguar la vida personal de Vargas Llosa, he leído muchas obras de él en la escuela y tiene muy buena narrativa. Al menos a mí me gusta la narrativa, la forma en la que se expresa, cómo se escribe. Sin embargo, al saber... no comparto mucho de sus conceptos, mucho de sus opiniones y definitivamente no comparto el hecho de... ¿Su estilo de vida no te gusta para nada? Su estilo de vida definitivamente no. Sus valores, sus creencias, pues no está alineada a tus... Es de los moralmente que, a tu... Es de los que se reproduce con su propia familia, entonces... Vale. Sí. Y aparte las ideologías que tiene... Yo creo que es un hombre con el que se podría haber conversado, ya que se fue. Me hubiera gustado en algún momento haberme sentado a conversar con él porque es un buen orador, aunque no comparto el 100% de su ideología. Mario Vargas Llosa, vamos a hablar hoy día de un escritor peruano.
Así es, de un paisano nuestro. Así que empezamos. El sueño del Celta es la novela con la que Mario Vargas Llosa, como les mencioné, obtiene el Premio Nobel de Literatura. Aquí, Vargas Llosa rescata a Roger Casmet de la frágil memoria histórica, un diplomático británico de origen irlandés que, en lugar de proteger los intereses del imperio, decide escuchar a quienes nunca tenían voz. Un hombre que fue testigo del horror del colonialismo en África y en América, y que terminó convirtiéndose en mártir de la independencia de Irlanda. Casmet no fue un rebelde desde el inicio, como a veces unos creen que ya naces con la rebeldía en la sangre. Vale. Sí. Él no. Al contrario, él creció creyendo en la misión civilizadora de Europa, en la idea en que el progreso justifica el sacrificio ajeno, como lo hacían antes, ¿no? Bueno, 12 de octubre tiraré esa fecha por ahí. Pero la novela nos muestra cómo esa fe se va desmoronando lentamente a través de los lugares que marcaron su vida, que fueron 3. El Congo, el Perú y finalmente Irlanda. 3 escenarios distintos, pero unidos por la misma lógica de dominación. La historia comienza en el Congo, una colonia privada del rey Leopoldo II de Bélgica. Hacia afuera, el discurso era impecable, repito, 12 de octubre. Evangelización, orden, desarrollo, modernidad e invasión total. ¿Latinos? ¿Nos suena eso? Por favor, no nos cancelen este episodio. Bueno, una obra casi humanitaria es lo que hacían los británicos. Pero la verdad, como suele pasar, y para sorpresa de nadie, estaba lejos de los discursos oficiales. Roger Casmet llega al Congo enviado por el gobierno británico para investigar denuncias que ya estaban causando ruido político en Europa. Al principio observa con distancia, con la mirada del funcionario que aún cree que los excesos pueden ser casos aislados, pero pronto entiende que no se trata de errores, sino de un sistema completo diseñado para exprimir a la población local. En algunos lugares, Casmet incluso pudo contrastar cifras y fue entonces cuando el horror dejó de ser abstracto y se volvió matemático. En Lukolela, por ejemplo, una comunidad populosa que Roger había visitado por primera vez en 1884, vivían más de 5,000 personas. Años después, cuando regresa, cuando fue mandado por este tema de las denuncias, apenas se encuentra 352. Y lo más devastador no era el número, sino el estado en el que estaban. La mayoría ancianos o enfermos. Tras la inspección, Casmet concluye que solo de esas 352, 82 personas seguían en condiciones de trabajar. La pregunta era inevitable. ¿Cómo se había evaporado más de 4,000 habitantes en Lukolela? Las respuestas de las autoridades coloniales eran siempre las mismas. Funcionarios del gobierno, empleados de la compañía cauchera y oficiales de la Force Publique repetían un mismo discurso aprendido. Enfermedades. ¿Cómo desaparecieron más de 4,000 personas? Enfermedades. La enfermedad del sueño, decía, la viruela, el tifus, la fiebre, la malaria. Decían que los africanos morían porque sus cuerpos no estaban preparados, porque comían mal y porque eran una raza débil. Y sí, era cierto, las epidemias existían, era algo que no se podía negar. La enfermedad del sueño, transmitida por la mosca tsetse, paralizaba el cuerpo, apagaba el cerebro y llevaba a una muerte lenta. Pero para entonces, Casmet ya no preguntaba buscando respuesta. Preguntaba para confirmar algo que sabía desde el inicio, que esas explicaciones eran una consigna, un discurso aprendido, mentiras repetidas hasta volverlas no realidad, sino oficiales. La verdadera plaga que había despoblado el Congo no era una enfermedad, era la codicia, la crueldad, el caucho, la inhumanidad de un sistema entero dedicado a exprimir vidas hasta el agotamiento. En Leopoldville, así se le había puesto a la capital del Congo en honor al rey Leopoldo II. En Leopoldville, Casmet toma una decisión clave. Para conservar su independencia y no ser vigilado ni condicionado, decide no usar ningún transporte oficial. Con autorización del Foreign Office, alquila un barco misionero, el Henry Reed, junto con su tripulación. La negociación es lenta, el acopio de provisiones toma semanas y su estadía en la ciudad se prolonga casi un mes, pero esa espera resulta decisiva. Viajar en su propio barco le da algo que el sistema colonial nunca habría permitido: libertad.
Libertad para atracar donde quisiera, para desviarse del camino, para entrar en aldeas olvidadas. O sea, él armaba su propio itinerario y nadie le decía, vayamos por aquí, vayamos por acá. Es como cuando un supervisor llega a una empresa y hay un encargado de guiarlo para que no se vaya por las zonas que no están bien. Era lo mismo. Entonces, él no quería eso. Vale. Gracias a esta independencia, a esta libertad, él logra hablar con los africanos sin la presencia de soldados ni autoridades belgas. Solo entonces muchos se atrevían a acercarse y contar lo que realmente pasaba. Si ya no está el que te obliga a callar, pues empiezas a hablar. Leopoldville había crecido desde la última vez que estuvo ahí. Estaba llena de edificios administrativos, juzgados, misiones, oficinas, soldados, curas, pastores. Todo parecía ordenado, civilizado. Y, sin embargo, algo le incomodó desde el primer momento. No lo trataron mal para nada. Al contrario, lo recibieron con excesiva cortesía. Gobernadores, jueces, inspectores, misioneros, todos parecían dispuestos a ayudar. Pero con el paso de los días, Casmen entendía que esa amabilidad escondía algo más. Las respuestas eran evasivas o directamente falsas. Sentí una atmósfera opresiva, como si la ciudad entera estuviera construida sobre un secreto que nadie quería nombrar. Curiosamente, al cruzar el río y visitar Brazzaville, en el Congo francés, la sensación era distinta. Calles más abiertas, gente más relajada, un ambiente menos asfixiante. Ese contraste no hacía sino confirmar su intuición. En Leopoldville había llegado algo profundamente corrupto, algo que se respiraba en el aire. Y mientras más investigaba, más claro lo tenía. El colonialismo no solo explotaba cuerpos, también construía mentiras perfectamente organizadas. Casmen visita aldeas destruidas, conversa con misioneros, escucha a las víctimas. Lo que recopila no son simples informes, sino relatos imposibles de digerir. Hombres a los que les amputaban manos por no cumplir con cuotas imposibles de caucho. Mujeres violadas como método de control. Niños asesinados para infundir miedo. Estos, en definitiva, no eran actos aislados ni excesos individuales como él había creído en un inicio. Eran definitivamente castigos sistemáticos. Todo esto ocurría bajo el amparo de compañías europeas que operaban con total impunidad, protegidas por gobiernos que preferían no saber. Porque reconocer la verdad significaba aceptar que el progreso europeo estaba construido sobre huesos rotos de humanos. Los ejecutaban soldados al servicio del Estado, pero también agentes de las grandes compañías europeas que operaban en el Congo. La violencia no era un accidente, era parte del modelo. Una maquinaria bien aceitada donde el miedo era la herramienta principal para garantizar producción y obediencia. Y en este punto, es en este momento en donde El sueño del Celta deja de ser solo una novela histórica y se convierte en una pregunta muy incómoda. ¿Qué pasa cuando alguien ve el horror de frente y en esta ocasión ya no decide mirar a otro lado? En cierto punto, ya agobiado, Roger escribe una carta a una prima suya donde le dice, y voy a citar exactamente lo que le pone: te parecerá otro síntoma de locura, pero este viaje a las profundidades del Congo me ha servido para descubrir a mi propio país, para entender su situación, su destino, su realidad. En estas selvas no he encontrado solo la verdadera cara de Leopoldo II. También he encontrado mi verdadero yo, el incorregible irlandés. Cuando volvamos a vernos te llevarás una sorpresa, G. Te costará trabajo reconocer a tu primo Roger. Tengo la impresión de haber mudado de piel, como ciertos ofidios, de mentalidad y acaso hasta del alma. Wow. En realidad es una carta muy extensa, pero principalmente son esas exactamente las palabras de uno de los párrafos que puso él. Y aquella larguísima carta no versaba principalmente como se pensó sobre el Congo, sino era sobre Irlanda. Ahí comienza la transformación de Roger Casmen, y desde entonces nada vuelve a ser igual. Después de meses de recorrer el territorio y reunir testimonios, Roger Casmen hace lo que muy pocos se atrevían a hacer.
poner todo por escrito. En 1904 presenta ante el Parlamento británico un informe oficial que detalla sin adornos la magnitud de las atrocidades cometidas en el Congo. Este documento pasaría a la historia como el informe Casme. El impacto fue inmediato y profundo. Por primera vez, las denuncias dejaban de ser rumores y se convertían en pruebas. Gracias a ese informe, la organización internacional comenzó a presionar a Bélgica para que así puedan dejar de gobernar el Congo. Y en 1908, el rey Leopoldo II se vio obligado a ceder el control del Congo al Estado belga. Casme, sin buscarlo, se convierte entonces en una figura clave en defensa de los derechos humanos. Un activista. Un activista, sí, un funcionario que había decidido decir la verdad, aunque esa verdad incomodara a los más poderosos. Pero el volverse activista o el que lo hayan reconocido como un funcionario de la paz no le trajo para nada a él paz. Porque después de ver lo que vio, ya no pudo volver a creer en el sistema que lo había enviado ahí, el sistema británico. El Congo no solo lo marcó, lo quebró. Casme empieza a cuestionar la supuesta moralidad del imperialismo europeo y poco a poco incluso la del propio Reino Unido para el que él servía y para el que él hubiera dado su vida en un inicio. La brutalidad que Vargas Llosa describe en esta parte de la novela es cruda, es casi insoportable y aún así deja claro que esto es solo una pequeña fracción del daño moral, humano y cultural que el colonialismo dejó a su paso. Lo suficiente, sin embargo, para cambiar para siempre la mirada de nuestro protagonista. Porque cuando entiendes que el progreso se construye sobre el sufrimiento ajeno, ya no puedes seguir llamándolo progreso. Opresión pura. Era pura opresión pura. Sí. Después de denunciar ante el mundo los horrores del Congo, Roger Casme ya no es el mismo, como lo había mencionado. La experiencia lo ha marcado para siempre. Tal vez por eso, en 1910, el Imperio Británico vuelve a recurrir a él y lo envía a otro lugar donde el progreso también empieza a oler a sangre humana. El Putumayo, en la Amazonía peruana. Así que nos vamos cruzando el charco. Latinoamérica ahora. Vámonos a Latinoamérica. Esta vez las denuncias no vienen de África, sino de, como lo mencionabas, América Latina. Y el acusado no es un rey europeo, sino una poderosa empresa británico-peruana que operaba durante el auge del caucho, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Así que hace mucho nacido. Fue una época en la que la selva amazónica se convirtió en un territorio de caza, pero no caza de animales, sino de humanos. Casme llega a Iquitos el 25 de noviembre. Desde el primer momento percibe el clima de tensión. Y aquí entra en escena un personaje clave de la historia. Memorícense este nombre. Julio César Arana. La ciudad vive del caucho y en particular de la empresa de Julio César Arana. El cónsul británico, Mr. Steers, le insiste en que no salga solo a Roger porque va a encontrar en las calles hostilidad contra él y no se puede descartar un atentado. Entonces le dijo, mira, puede que... Arana le dijo a... No, el cónsul británico. Como allá, como la empresa era peruano británico, entonces había un cónsul británico ahí. Vale. Y es el quien lo recibió a Roger Casme. Pero en la ciudad habían los trabajadores de Julio César Arana. Sí. Entonces, ellos sentían cierta hostilidad, ¿vale? Eran como que los trabajadores de administración. Vale. Sentían hostilidad, la incomodidad de recibirlo a Roger. Y el cónsul le dijo, mira, puede que te ataquen. Yo no me voy a meter a cuidarte, ¿vale? Entonces, mejor no salgas. Te puede pasar. No solo los empleados de la compañía estaban incómodos, toda la ciudad teme que una investigación ponga en peligro su sustento. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Vamos a hablar del personaje nuevo que apareció. Julio César Arana, o como se le conoce en Perú, Julio C. Arana. Nacido en Rioja en 1864, fue un empresario cauchero y político peruano que amasó una enorme fortuna gracias a la explotación del caucho en la Amazonía. Su empresa, conocida como la Casa Arana, creció rápidamente hasta convertirse en 1907 en la Peruvian Amazon Rubber Company, una compañía con capitales británicos y sede en Londres. Es decir, una empresa latinoamericana respaldada por el corazón financiero
del imperio. Cuando comenzaron a salir a la luz las denuncias por los crímenes cometidos en el Putumayo, Arana fue señalado como el principal responsable de la explotación sistemática y la muerte de miles de indígenas. No se trataba de abusos aislados, sino, igual que en el Congo, sino de un régimen de terror, trabajos forzados, castigos ejemplares, desapariciones, un sistema muy parecido al que Casmen ya había documentado años antes en África. El gobierno británico, presionado por el escándalo, vuelve a recurrir a Casmen, como lo había mencionado. Él investiga, escucha, recopila pruebas y redacta otro informe demoledor. Sus conclusiones motivan que Julio C. Arana sea procesado judicialmente. Por un momento parece que la justicia alcanzará a uno de los grandes responsables, pero la historia una vez más elige otro camino. El inicio de la Primera Guerra Mundial frustra el proceso judicial y el caso se diluye entre intereses políticos y prioridades globales. Arana no solo evita una condena real, sino que más adelante llega a ser senado por Loreto y presidente de la Cámara de Comercio de la región. Desde el Senado incluso se opone a la aprobación del Tratado Salomón-Lozano, un acuerdo que años después pondría fin a un conflicto territorial que como lo sabes, había entre Perú y Colombia, exactamente. Y ahí está una de las grandes contradicciones que el sueño del Celta deja en descubierto, ¿no? Bueno, este paréntesis lo quería mencionar porque quería que para que entiendan quién era Arana, que, o sea, el contexto en que se encontraba Arana en esta situación y por qué se sentía muy incómodo cuando llegó Roger, ¿no? Y como les mencionaba, esto era una contradicción, o sea, está ahí en este punto del libro en donde hay una contradicción. Como quienes construyen su poder sobre la sangre de otros, no solo evitaron el castigo, sino que terminaron ocupando cargos públicos y posiciones de prestigio. En fin, volviendo al libro, Vargas Llosa nos muestra que la región del Putumayo no era solo un territorio remoto, era en la práctica una tierra sin ley. El Putumayo era un lugar casi inaccesible, donde el Estado brillaba por su ausencia y donde empresas como del mencionado Julio C. Arana podían imponer su propio orden, un orden basado en el terror. En esta zona de la selva, Roger Casmen confirma lo que ya intuía. El problema no era un país, ni un continente, era el sistema entero, y cada nuevo informe no solo denunciaba crímenes, también lo alejaba cada vez más del imperio al que él había servido. Lo que Casmen encuentra ahí le resulta dolorosamente familiar. Las escenas le recuerdan al Congo, pero esta vez incluso él llega a pensar que el horror es mayor. Es como que hubieran seguido el ejemplo del Congo y lo hubieran magnificado. Exacto. Como si la Amazonía peruana hubiera perfeccionado esa crueldad que ya había visto en África. Las reglas eran simples y brutales, lo mismo que el Congo. Cumplir cuotas imposibles o pagar con el cuerpo. Torturas sistemáticas. Flagelaciones públicas, mutilaciones, ejecuciones, mujeres violadas de manera constante como método de sometimiento, comunidades indígenas enteras destruidas, borradas como si nunca hubieran existido. Y todo esto ocurría con total indulgencia. Por un lado, un gobierno peruano profundamente corrupto que miraba hacia otro lado. Por el otro, autoridades británicas que, aún sabiendo lo que pasaba, elegían el silencio, porque el caucho seguía extrayéndose y el dinero seguía fluyendo para Europa y para los bolsillos de los corruptos que vivían en aquellas tierras. Una vez más, Casmen hace lo único que sabe hacer, escuchar. Recolecta testimonios de indígenas, de misioneros, de sobrevivientes, palabras rotas cargadas de miedo, pero también de una esperanza mínima, que alguien por fin estuviera dispuesto a contar la verdad. De regreso, Roger Casmen redacta otro informe detallado, preciso, implacable, como él lo había hecho. Cada atrocidad queda registrada. Cada crimen tiene nombre, lugar y responsable. La comunidad internacional se vuelve a escandalizar con todo esto. Vuelven a fingir sorpresa, pero esta vez, a diferencia del Congo, nada cambia. El informe del Putumayo no genera el mismo impacto político que el del Congo. No hay presión real. No hay consecuencias profundas. Y Casmen entiende por qué. Los intereses económicos británicos en la Amazonía pesan más que la pueblo. Sí. Es ahí donde la decepción se vuelve definitiva. Casmen se da cuenta de algo brutalmente claro y quiere hacer hincapié porque esta parte me conmueve porque es de lo que se da cuenta él y que se menciona en el libro. Es algo que muchos hermanos latinoamericanos de un país que acaban de llevarse a su dictador le están diciendo al resto del mundo, porque los demás dicen que el presidente de Estados Unidos no puede meterse y llevarse a
cualquier presidente cuando quiera, que existen los derechos humanos, ¿no? Entonces, mira, en el siglo finales del 19, inicios del 20, Cadme se da cuenta de algo brutalmente claro. Los derechos humanos solo importan cuando afectan intereses económicos de los poderosos, que la indignación tiene límites y que dependiendo a quién incomodas, hay o no hay justicia. Totalmente. Quiero poner un pin aquí, ponerlo en un ladito, que lo quiero tocar ya cuando termine con el resumen del libro y que te das cuenta que la historia se repite. Un siglo antes, un siglo después, a veces son diferentes países, pero se repite. Sí. Con esta certeza, Roger Casmen deja de ser solo un denunciante del colonialismo y empieza algo más fuerte. Después de sus campañas en el Congo y en la Amazonía, Roger regresa con algo que ya no puede sacudirse: un profundo recelo hacia el imperialismo británico. Para entonces, la supuesta obra civilizadora y cristianizadora ya no es más que una farsa cuidadosamente narrada. Él ya ha visto lo que hay detrás del discurso y entonces decide mirar hacia su tierra natal, Irlanda. Casmen vuelve la mirada hacia su propia tierra y a su historia y reconoce un patrón que ya conoce demasiado bien. Para él, los irlandeses viven oprimidos por el mismo sistema colonial que esclavizó pueblos en África y Sudamérica, solo que esta vez las víctimas hablan su mismo idioma y comparten su misma memoria. Su postura nacionalista lo convierte en una figura respetada por muchos, pero también vigilada muy de cerca, ya que se vuelve un hombre peligroso para los poderosos. Claro, ya sabe mucho. Ya sabe mucho, sí. Ya conoce de cara y es alguien que la moral ya no se vende. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, Casmen cree ver una oportunidad. Alemania, al ser enemiga directa del Reino Unido, podría convertirse en aliada de la causa irlandesa. Ojo, no considera que Alemania sea Salvador y lo haga todo de gratis, pero ser enemigo de los enemigos de su país pueden volverse un aliado. Y en 1916 viaja en secreto a Alemania con un objetivo claro: conseguir armas y apoyo logístico para un levantamiento independentista. Incluso intenta formar una brigada irlandesa con prisioneros de guerra, pero el plan fracasa. Las armas enviadas en un barco alemán son interceptadas por los británicos. Casmen, que regresa clandestinamente a Irlanda a bordo de un submarino, es capturado. El imperio al que sirvió durante años ahora lo acusa de alta traición. Y en esa época y ahora se considera un delito muy grave. Traición a la patria, ¿no? Traición a la patria del Reino Unido. Claro. Que era en ese momento el que estaba colonizando todo y gobernando todo. Exacto. Durante el juicio, el objetivo deja de ser la justicia. Lo que buscan es destruirlo. ¿Por qué? Porque la justicia él la tenía escrita. Él buscaba esa justicia. Y como les mencioné antes, eso depende a quién le convenga. Así que para desacreditarlo ante la opinión pública, que era quien lo estaba apoyando, quien buscaba la liberación de él, y así romper el apoyo internacional que aún hasta ese entonces lo respaldaba, el gobierno británico hace públicas páginas de su diario íntimo. En ellas se alude a su homosexualidad. Usan esto como un arma, una forma de aislarlo, de avergonzarlo, de asegurarse de que nadie más se atreva a defenderlo. Y todos aquellos grupos y gobernantes que buscaban la justicia porque eran muy morales, se alejan. Así que nuevamente solo quedó. Logran dejarlo solo. Roger Casmen es condenado a muerte. Y ya en la recta final del libro, Vargas Llosa nos lleva a uno de los momentos más íntimos y dolorosos de Roger Casmen. Le espera en su celda poco antes de la ejecución. Cuando el sheriff abre la puerta y lo mira con desprecio, Casmen recuerda algo que ahora le provoca vergüenza. Durante años, él mismo había sido partidario de la pena de muerte. Incluso lo había defendido públicamente. En su informe sobre el Putumayo, el informe en este caso se llama El Libro Azul, llegó a pedir un castigo ejemplar para Julio César Arana, el rey del caucho. Pensaba que verlo ahorcado podría significar el principio del fin del martirio de los indígenas. Pero bueno, en ese momento y encerrado en una celda esperando la horca, sabe que jamás volvería a escribir esas palabras. Mientras espera, su mente se va a recuerdos aparentemente pequeños, pero profundamente reveladores. Piensa en la incomodidad que siempre sintió al entrar a una casa y ver pájaros enjaulados, canarios, jilgueros, loros. Siempre le parecieron víctimas de una crueldad inútil. Y ahora entiende por qué. Porque la jaula, aunque sea limpia y elegante, y aunque sea una jaula grande, una jaula de oro, sigue siendo una forma de violencia. El sheriff rompe el silencio en esa escena y le anuncia una visita, pero lo hace con tono de burla, recordándole que ese mismo día él volvía a aparecer en la prensa con el mismo tema de la homosexualidad y del traidor, pero no usan la palabra homosexual directamente, sino como alguien moralmente despreciable.
Inmoralmente. Moralmente despreciable. Moralmente. Casmen lo interrumpe y le responde con una frase que le resume toda su vida. Mi patria es Irlanda. En pocas palabras, me vale lo que me digas. El desprecio continúa, el sheriff se permite anticipar el final, diciendo que será un placer verlo morir, que ni él, ni el gabinete, ni el rey tendrán clemencia de Casmen, pero él lo sabe. No pregunta por esperanza, solo confirma lo inevitable. En ese cierre, el sueño del celta nos deja claro algo devastador. El hombre que denunció jaulas humanas en el Congo y en la Amazonía termina muriendo dentro de una. Y quizás ahí está la mayor tragedia de Roger Casmen. No que lo hayan llamado traidor, sino que el mismo sistema que él intentó humanizar nunca estuvo dispuesto a perdonarlo ni apoyarlo. El 3 de agosto de 1916, a los 51 años, es ejecutado en la horca. El sueño del celta no es solo la historia de un hombre, es la historia de alguien que vio el horror, decidió denunciarlo y pagó el precio más alto por hacerlo. Porque a veces el verdadero crimen no es la traición al imperio, sino atreverse a decir la verdad. En el epílogo del libro nos da un cierre que yo considero precioso. La historia de Roger Casmen no terminó con su ejecución. Después de la horca vino el intento de borrarlo, o sea, de eliminarlo de la historia. La humillación del cuerpo, el entierro en anónimo, el silencio impuesto y una campaña sistemática para desacreditar su memoria. Durante décadas, su nombre quedó atrapado entre la incomodidad y el olvido. Incluso en la Irlanda por cuya libertad había luchado, pero el tiempo lentamente fue desmontando esa condena póstuma. Con el cambio de las costumbres y la revisión de la historia, Casmen comenzó a ser visto no solo como una figura, no es que solo, sino no fue visto como una figura vergonzante, sino como lo que siempre fue, un hombre que denunció los crímenes del poder, aun cuando hacerlo le costara la vida. Un hombre que se rebeló contra el sistema. Exacto. En 1965, sus restos regresaron finalmente a Irlanda y fueron recibidos con honores de héroe. Así, quien fue silenciado, difamado y enterrado sin nombre, terminó recuperando su lugar en la memoria colectiva, porque algunas historias pueden ser aplastadas por un tiempo, pero no enterradas para siempre. Y así es como Mario Vargas Llosa levanta de nuevo el nombre de Casmen y lo hace ante el ojo público mundialmente. Lo revive. Ahora como para dar a conocer su historia. Exacto. Y todo lo que pasó. Y sobre todo recordando la opresión que han vivido los indígenas tanto en el Congo como acá en Latinoamérica. Es verdad, es una... A mí este libro me da mucha rabia. No es que me caiga mal el libro, pero me da mucha rabia leer todo lo que ha sucedido. Todo lo que ha sucedido, porque claro, nosotros sabemos que hay esclavitud. Por más que digan que no era esclavitud y que les pagaban, chicos, si tú le estás es que me da mucha rabia. Si estás mutilando a alguien porque no llega a su objetivo, le pagas cuando llega, pero si no llega lo mutilas, eso es esclavitud, sigue siendo esclavitud. Totalmente. Entonces, a mí me da mucho hipote, me da mucha rabia, me da mucho coraje, mucha indignación, no sé qué otros términos más usar, porque es una mezcla de sentimientos, es una cosa en donde te das cuenta que sigue siendo la misma corrupción. Ahora actualmente. No habrá lo que son esclavos como tal, como la palabra se llama, pero siguen oprimiendo a los pueblos más alejados de la ciudad, ¿no? Porque se centraliza, o sea, el poder se centraliza siempre en lo que es la ciudad o en las élites más grandes donde se mueve el dinero, todo, pero explotando al colectivo más pequeño, al colectivo trabajador, al que le da... Siempre es la explotación al obrero. Claro. Y como dices, quizás pongamos, por ejemplo, lo del caucho en Perú. No es... ya no está la explotación quizás de Julio César Arana, que al final me da tanta rabia que no haya pagado lo que tenía que haber pagado, y que para como muchos políticos. Exacto, y como muchos políticos, Fujimori, sino que llegan a cargos públicos altos, intocables, ¿no? Y quizás ya no hay eso,
pero sigue habiendo una explotación. Tenemos en Perú, está lo que es la minería ilegal. Y que la política, cierro los ojos, cierro la boca, le tapo las orejas. El crimen organizado. El crimen, como dicen, ¿no? ¿Qué poder, el país que no quiere, que no elimina el crimen organizado es porque los mismos criminales están en el poder? Están, exactamente. La verdad es que sí, es horrible. Es un tema muy, muy indignante. Muy doloroso. A mí, yo cuando leí esto y decía, qué hijos de... Porque me daba tanta rabia que lo mencioné, si no me equivoco, lo mencioné, donde comunidades indígenas autóctonas eran eliminadas, pero así, o sea, no quedó rastros. Nunca nadie más va a saber de las traiciones de esa comunidad, de la idea de cómo crecían, cómo se desarrollaban, el comercio, la cultura que esa comunidad pudo haber transmitido. No es posible saberlo porque fueron eliminados completamente. Y por más que ahora, claro, resurgió este tema, esto fue en el 2010, y cada cierto tiempo sale el tema de resurgir a aquellos que son silenciados, sí, pero de los que nunca pudieron hablar, claro, porque esos murieron sin poder dar su descargo. Para mí me parece una cosa horrible, es una cosa que me llena mucho de rabia. Yo creo que me llenaría igual de rabia si hubiera sucedido en cualquier otro país, pero me llena mucho de rabia porque, claro, es mi país, es una cultura que nos pertenece, pero de la cual nunca sabremos, ¿entiendes? Es una pena. Es que es más que indignación, es un dolor terrible que uno siente de no poder saber eso. Wow, la historia o sea, es real lo que pasó ahí, y Arana estuvo años, estuvo en dos periodos de presidentes distintos dentro del mismo partido, sí, pero sí, eran presidentes, comenzó Pardo, creo, con Pardo y Barreda, José Pardo y Barreda, exacto, quien un mal presidente, como todo. Luego continuó con Beleguía, con Beleguía que sí, él trató de... Pero al final creo que Beleguía fue el que mencionaste, ¿no? El que hizo el tratado. Sí, lo que pasa es que cuando entró Beleguía era como que no sabía lo que sucedía y le llegaron denuncias y él dijo lo mismo. Pero no es que no sabía, la denuncia ya venía desde Pardo. Y claro. Era en todo. O sea, era lo que todo, es lo que te digo. Es lo que sucede ahora con las minerías ilegales. Todo el mundo sabe, pero dicen, pero oficialmente no. Entonces, como que en Beleguía le llegaron las denuncias oficiales. Entonces, él es ahí donde estas denuncias oficiales las extiende al gobierno británico. Y es ahí donde el gobierno británico envía a Casmi. En el periodo de Beleguía. Claro, porque llegó, ¿no? Beleguía empieza su periodo porque tuvo dos periodos igual que José Pardo. En 1908 a 1912 empieza Leguía, si no me equivoco. Sí. Y bueno, antes de él estuvo, y después de él otra vez estuvo. Porque en su segundo periodo fue que ya dio fin a. Sí. Al proyecto, a esta empresa. Sí. ¿No? O sea, sí. Lo hubiera hecho genial desde el principio. Pero bueno. Ay, no, tampoco fue gran cosa que dio fin. Porque. O sea, ya habían. Solamente fue taparlo para que se calmara, pero igual ya... Claro, es que no sé, es un choque porque muchos nos enseñan que un buen presidente, y tú sabes que un buen presidente había sido Beleguía, y cuando tú empiezas a abrir un poquito la historia, te empiezas a... No creo que ningún político tiene, es todo correcto, ninguno. Al final cada político tira para su lado, para su beneficio, no voy a decir que tira para su ideología, porque yo creo que muchos políticos, no puedo decir a todos porque no conozco a todos, pero yo creo que muchos, la gran mayoría que llegan al poder, utilizan las ideologías
para tapar sus mentiras. Claro. Y no se basan en la ideología como tal, o sea, sus principios, sino que ya lo van modificando. Claro, y es lo que pasa con muchas dictaduras. Las dictaduras, como yo estuve conversando entre comillas, porque suelo terminar peleando con muchas personas, con muchas personas, es de que las dictaduras no solo son de izquierda o las dictaduras son de derecha o son socialistas, son capitales, no. Las dictaduras son de políticos, de gente que usa la ideología para tapar sus mentiras y así llegar corruptamente al poder y ejercerlo, y ejercer un poder de terror sobre el pueblo, y es ahí donde se convierte la dictadura. Y es ahí, quiero sacar el pin otra vez. Este año inició fuerte. Comenzó fuerte para Latinoamérica, pero especialmente para los venezolanos. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos de América, venía amenazando a Nicolás Maduro, que era el político que estaba a cargo de Venezuela. El dictador. Él venía amenazándolo ya desde hace buen tiempo. Maduro agarró y dijo: aquí lo espero, cobarde, en Miraflores. Y pues no llegó Trump. Dijo: ya ves, no le tengo miedo y todo eso. Ya el discurso cómico de que... Pura charlatanería. Pura charlatanería, exactamente. Pero el 3 de enero del 2026, en horas... no sé qué hora ha sido, porque aquí ya saben la diferencia horaria, por la noche llegaron los aviones estadounidenses y empezaron a bombardear lugares estratégicos para poder ir contra la captura, para poder realizar la captura efectivamente de Maduro. Ay, no lo vio venir Maduro. No lo vio venir. No le avisó su pajarito. Chávez no le envió el pajarito. Perdón, volvamos al tema. Bueno, no le avisaron, obviamente no le avisaron. Y bueno, lo capturaron a él, a su esposa, y se lo llevaron prisioneros a Estados Unidos. ¿Murieron gente? Los del ejército. ¿Qué afecta? ¿Que tienen familiares? ¿Y qué esto? Venga. Hay una frase fácil. No me acuerdo si la palabra es el policía o el militar, que apunta el arma contra el pueblo es un traidor. Y ese ejército era un traidor. Muy buena palabra, yo iba a decir otra, muy fea. Sí, eso era. Murieron, muchos más murieron en las marchas que hicieron. A ellos no les temblaron las manos para acabar con la vida de muchos. Y no solo hablo de una vida físicamente, porque sí, hubieron muchísimos muertos, pero también estoy hablando de aquellos a quien mataron mentalmente, que capturaron y los llevaron a estos centros de torturas. Personas donde, valga la redundancia, estaban siendo torturadas. Los tenían de hambre. Les hacían torturas físicas, psicológicas. Testigos donde... los electrocutaban introduciéndole aparato por el orificio rectal. Eran torturas enormes. Entonces, y sí, ahora han sido liberados, pero no todos. Han sido liberados algunos. Y bueno, y perdón, pero a la milicia venezolana no le importó la vida de esos. Y los familiares de la milicia venezolana se estaban beneficiando de estas torturas, de estas capturas y de la dictadura que inició Chávez y que también continuó Maduro. Una dictadura que lleva casi 30 años. Entonces, ¿qué pasó? Muchos venezolanos empezaron a... Primero se asustaron, que no sabía qué pasaba. Pensaban que era parte del gobierno, ¿no? Y luego se enteraron de que se llevaron a Maduro. Y empezaron a celebrar. ¿Dentro de Venezuela? No. Porque dentro de Venezuela lo tienen prohibido. Y al que celebra se lo llevaban. Wow. Tú no podías celebrar. No es que no podías, no pueden aún celebrar eso de Venezuela, porque muchos dicen, ¿cómo los venezolanos que están dentro de ese país no celebran? Hijo, o sea, si tú celebras y te van a encarcelar por eso, porque lo consideran un delito, traición a la patria, ¿cómo rayos lo harías?
Claro, Sí. además viene 30 años diciendo lo mismo, o sea, estás traumatizado. Claro, es un pueblo Estás con el que miedo quieras ahí o no, encima. estás con el miedo. Es un pueblo en donde si tú sales y te revisan el móvil y encuentran que les has dado like, un compartir alguna publicación en contra del gobierno, te arrestan. No tanto así. He hablado con personas venezolanas que están aquí y que me dicen que han sido bloqueadas por sus familiares. Y yo digo, ¿pero por qué? Si mientras el familiar no publique, todo bien. Y me dicen, es que no. Porque no solamente es que tú no puedas compartir, es de que si entre tus contactos tienen personas que hablan en contra del gobierno, a ti te llevan preso. Y obviamente, sabiendo Ya. lo malvado, es que estoy tratando de buscar palabras para que poder decirlas delante de cámara en un micrófono, sabiendo lo malvado que son, pues no te vas a arriesgar. Pero muchos venezolanos también fuera de su país, dentro de Latinoamérica y fuera de Latinoamérica, están felices por eso y lo han celebrado y los abrazo. Y no todos, porque bueno, ya sabemos, hay gente que está a favor del gobierno porque reciben beneficios de ellos. Hay gente que está a favor del gobierno, aunque no reciban ningún beneficio de ellos, se estén muriendo de hambre y traten de sobrevivir con $2 al mes. Hay de todo en este mundo. Pero muchos, Se espera de todo. sí, pero muchos lo han celebrado, los abrazo. Y mi punto en el pin en el que lo cogí fue de que mientras ellos celebraban, hubo marchas de gente no venezolana pidiendo justicia por Venezuela. Porque lo que hizo Donald Trump, que ojo, no es un salvador, esta es una opinión personal donde yo creo que Corina Machado no debió darle el premio de la paz a Donald Trump porque las cosas que hace en su país están... A ver, todo el mundo se levantó a pedir que respeten los derechos humanos porque Donald Trump no puede ir por ahí y hacer justicia como él quiera. Ya. Un ejemplo, a ver si más o menos así lo van entendiendo. Hay una mujer que sufre de violencia de género, maltrato físico, el marido la golpea a diario, la deja con hambre y ella cada vez que el marido sale a trabajar, ella se asoma por la ventana, porque la deja encerrada, se asoma por la ventana y empieza a gritarle a los vecinos, ayuda, ayúdenme, alguien que me pueda sacar de aquí. Y los vecinos dicen, pobrecita, fuerza, aguanta un poco más, lucha con él. Pero es que ya luché y ya me rompió una mano, ya me volvió a violar, ya me volvió a golpear. Sigue luchando, le dicen los vecinos. Tú puedes, pero todo lo hacen cada uno de su balcón. Nadie se atreve a cruzar, a ir a ese edificio, a tumbarle la puerta y sacarlo, ¿no? Y viene el vecino del último piso, un vecino que no le cae a nadie, porque es un vecino que se pelea con todo el mundo, que se roba las cosas, que se aprovecha a veces de los trabajadores, y le dice, yo te voy a sacar, me voy a pelear con tu marido, te voy a alejar de él, pero me voy a quedar con todas tus cosas. ¿Qué crees que haría la mujer? ¿Aceptaría el trato? Claro. Exacto. Claro. Pues este país es esa mujer. No toda salvación lo hacen por plena caridad, por amor al humano. Y el punto que los llevaba, los derechos humanos, hay que respetar los derechos humanos. Hay leyes internacionales que se deben respetar. Ya, ¿cómo vas a respetar el derecho humano a alguien que no ha respetado a su propio pueblo? Exacto. Entonces, cuando el pueblo estaba pidiendo ayuda, muchos, pero muchísimos países le decían, tú puedes, Venezuela, sigue luchando, no me jodas. No, o sea, no sé qué otra palabra. Los derechos humanos, como mencionó acá, ¿no? Solo sirven dependiendo de a qué poderoso se está tocando. Y ese petróleo que quiere gratuitamente Donald Trump, ya se lo estaban dando a otros. Y quizás no se lo estaban dando gratuito a otros, se los estaban vendiendo, pero el dinero de esa venta no era para el pueblo. Sí. Era para el poderoso, para el malvado, y es lo que pasaba acá. El dinero que conseguían, los ingresos, las ganancias que conseguían los indígenas latinoamericanos, los africanos en el Congo, todos ellos, ese dinero
no iba para el pueblo, no iba para el Congo, no iba para Perú, no iba para la región de Putumayo. Para su propia élite. Era para su propia élite, para los dueños de la empresa y los gobernantes de ese momento. El dinero para los dueños de la empresa para que sigan creciendo y el dinero para los gobernantes para que sigan callando. Y eso siempre ha sido así y viene durante años de años. Y otra parte de que también me indignó mucho fue el discursito que se lanzaban para poder invadir una tierra. Vamos a llevar cultura, vamos a llevar progreso, vamos a llevar la religión. Querían volver cristianos a todos. Querían que tengan una muy buena moral y querían que sean cultos. Ese era el discurso. Yo no sé si a ti te suena ese discurso conocido, ese discurso que le metieron ahí a los del Congo. Sí. Sí, eso se escuchó cuando fueron a supuestamente a descubrir América, donde ya habitaban. Pues ya había una civilización. Estaban las grandes culturas de Latinoamérica. Qué interesante, ¿eh? Sí. Qué interesante leer un libro con mucha historia que te abre la mente, ¿no? Como dice, es importante guardar estos libros, mantenerlos, porque la persona que olvida su historia tiende a repetirla. Y eso es lo que sucede en muchos casos. Es indignante, en realidad. Es indignante como una persona, o sea, cómo buscan el gran poder malo, los malulos, los malvados, silenciar a aquellos que tratan de llevar justicia. Claro. Y es eso. ¿Por qué los quieren silenciar? ¿Por qué quieren borrar esos nombres de la historia? Justo por lo que mencionas. Y eso va a seguir sucediendo. Es algo utópico pensar que la política va a cambiar. Sí, porque los malos ya llegaron a tener un poder adquisitivo muy grande. Sí. Y seguirán así. ¿Qué tal libro? ¿Qué tal novela? Bueno, y tiene, por una historia tan impactante que ha contado, bien merecido el premio Nobel. ¿Alguna reflexión final que te llevas de este libro? Los gobernantes son una grandísimos hijos de su madre. Pero bueno, vamos a la parte que me gusta. Esta es la parte que más me gusta del podcast. Muy aparte del resumen. Valoración. Valoración. Bueno, valoremos. ¿Cuántas estrellas le das al inicio? Sí. Al inicio. Es muy interesante. Creo que no lo mencioné, pero yo lo he resumido cronológicamente, pero el libro no está escrito cronológicamente. El libro está escrito como que dividido en dos, ¿vale? Yeah. Los capítulos, un capítulo lo escribe en el pasado, como que cuando empieza su recorrido, iniciando el Congo, luego ya un capítulo lo escribe ahí, el siguiente capítulo lo escribe estando en la celda. O sea, los impares lo escribe desde la celda, cuando él ya está encarcelado, que es como que su presente. O sea, va como escribiendo un diario, recopilando. No, es más como un monólogo que... Los impares es más como un monólogo. No es como un monólogo, porque no lo escribe en primera persona. Yeah. Pero es como que los impares, por ejemplo, el capítulo 1 es ya estando en la celda, el capítulo 3 es lo que pasó cuando se quedó pensando y dijo, rayos, ¿por qué incentivé la pena de muerte? O sea, en ese momento valía la pena porque era para una persona mala, pero ahora yo mismo voy a caer en eso, ¿no? El capítulo 5, lo mismo cuando... ya hay un cura que trata de estar ahí con él porque sabe lo bueno que es Roger, ¿no? Sin embargo, el capítulo 2 es cuando él está dispuesto a dar la vida por el Imperio Británico, el capítulo 4 cuando ya está en el Congo, y así sucesivamente. O sea, los capítulos pares es como que su recuerdo de los viajes que él tuvo en el Congo, en Perú, y lo que pasó en Irlanda. Vale. Y los capítulos impares
es lo que está viviendo como en presente en su celda hasta que llega el día de su... Entonces, sí, pero yo decía, para no confundir, ¿no? Porque más o menos sé cómo hablo y me enredo, he decidido darlo cronológicamente. Y yo al inicio le daría ay, no sé, qué nervios. Yo creo que le daría un 4. Un 4. Me gusta mucho. ¿Por qué 4? Yo le daría 5, pero es que quiero guardar un 5 para un inicio que sea importante, ¿no? Entonces, yo le daría un 4. ¿Por qué es eso? Porque empieza desde la selva, empieza desde el presente de él. Me gusta, me agrada, te logra a enganchar a la historia. Sí, mira, estoy en esto, que es esto, estoy aquí. Es eso. ¿Tú has visto Las aventuras de Cusco, el de la llama? Sí. Ya, la de Disney. Por favor, no me funden por comparar un premio Nobel, un bestseller con una película de Disney, pero es que él empieza, la película empieza como que soy una llama y estoy mojada en medio selva, pero ¿quieren saber cómo llegué aquí? Ya, y empieza a retroceder, es lo mismo, él empieza como que estoy aquí pagando por esto y el otro en el primer capítulo, entonces al menos a mí me enganchó pero ¿por qué? ¿Por qué estás ahí? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? Claro, entonces me engancha, entonces viene el segundo capítulo donde te dice cómo comienza su vida y todo eso, ¿no? Y en el tercer capítulo lo que está sintiendo. Los capítulos en donde está en la cárcel son muy introspectivos y los capítulos donde no está en la cárcel, donde está su historia, pues son históricos, como valga la ronda. Así que yo le pongo un 4, un muy merecido 4. ¿Por qué no 5? Ya digo, porque quiero que el 5 sea uno de que apenas lea las primeras 5 palabras, diga esto, lo quiero. Parece genial. ¿Y el desarrollo del personaje? Desarrollo del personaje, pues, al ser una historia real, obviamente no hay intervención del escritor, pero le pongo un 5 porque yo creo que nunca es tarde para que te des cuenta. Y él creció con la idea de que los británicos... Tenía una idea totalmente diferente a la realidad. Una ideología, él tenía una visión muy bonita desde sus privilegios. Claro. Y cuando vio la realidad, no decidió voltear como lo hacen muchos, ¿no? Porque, mira, si yo hago algo, va a afectar a mis beneficios. Él dijo, tengo beneficios, tengo privilegios, tengo cierto poder que puedo utilizarlo para beneficio de los indefensos. No dejó que su privilegio lo cegara. Exacto, no dejó que el privilegio lo cegara y me parece genial. Yo considero que fue una persona muy valiente. El título de héroe lo tiene muy bien puesto. Es de los pocos que no se ha dejado comprar, porque tranquilamente él lo hubiera hecho y seguiría su vida normal. Bueno, hubiera seguido su vida hasta mejor, yo creo, porque cuando tú sabes la verdad tienes un poder. Y ese poder lo utilizas o para el bien o lo vendes. Porque al fin y al cabo todos los poderes son poderes adquisitivos. Y todo tiene un precio. Y el precio de él era demasiado alto que no podía ser valorizado en dinero. Y excelente. Y así a la historia... Ay, sí dije el... 5. No me acordaba. Y la historia, la narrativa, un 5 de 5. Me gustó mucho, como te digo, me gustó mucho el hecho de que intercale los escenarios, ¿no? El que estoy en el presente, volví al pasado, estoy en el presente otra vez. Me gusta eso porque no lo hace a mitad de texto, sino que cierra como que cierra una escena y nos lleva nuevamente al pasado. Cierra la escena del pasado y nos lleva al presente. Me gusta mucho la narrativa. Como lo dije en un inicio, no me compartió mucho la ideología de Vargas Llosa. Es buen escritor y creo que es buen
historiador, ha sido. Sí. Aún me olvido que ya no es. Y creo que ha hecho un buen trabajo con este libro, que efectivamente muy merecido lo tiene el premio. Aunque cada vez que recuerdo el premio, recuerdo lo mal hombre que era Vargas Llosa. Bueno, pero ya. pero es que... Bueno, díganos qué les pareció la historia, si ya lo habían leído esta novela. O si conocían la historia. Imagino que varios sí lo han leído porque es una novela muy conocida, la verdad. Sí, es un bestseller, como te digo, es un premio Nobel. Entonces. Así que díganos, cuéntenos qué les pareció, con qué no están de acuerdo, si no están de acuerdo con algo, lo mencionan y bueno, y así debatimos un poco en los comentarios. Sí, exacto. Pueden escribirnos tanto en los comentarios de Spotify como ya lo han estado haciendo, y pueden también, si quieren, enviarnos, si les da un poco de vergüencita, escribirnos por mensaje, por el DM de Instagram, que es Libros en Taza. Así es. O en un comentario decir, mira, ¿sabes qué? Como lo dijimos, esto se parece a la minería que actualmente, ya no está lo del caucho, pero está la minería ilegal. Si son de Perú, ¿qué otra cosa creen que es muy parecido a esto? Si son de otro país latinoamericano, ¿qué cosas creen que aún se repiten? Quizás. Hay muchas. Sí. Y si ustedes creen que es justificable, porque al fin y al cabo son opiniones, si es justificable el sufrimiento, o sea, si se puede justificar que se tiene sí o sí, debe haber gente que tiene que sufrir para que una ciudad pueda... sometidas y todo. Bueno. Yo lo leí con mucha rabia el libro, y cuando empecé a hacer el resumen estaba así ahí haciendo coraje con la portátil. Fue muy fuerte. Ya, sí. Bueno, ya vamos para la parte final. Vamos a ver, ahora sí que nos toca para el siguiente episodio. ¿Qué género le va a tocar a Claudia? Vamos a ver acá. ¿Qué subgénero? Voy a aclarar subgénero porque por ahí me van a decir, los géneros no son todos esos. Bueno, son los subgéneros de una novela narrativa. Así que vamos a ver. Aquí tenemos la hojita. Así que vamos a ver. Que el destino elija. Vamos a ver qué toca. A ver. Ay, A ver, ya. Lo siento, me tocó nuevamente drama. De nuevo drama me ha tocado. Vamos a sacar entre los libros por ahí algún drama que haya leído. ¿Vas a desempolvar o vas a hacer uno de los últimos libros? ¿O vas a desempolvar alguno? No, voy a desempolvar porque últimamente... Bueno, depende. Vamos viendo cuál es el que me anima al final a hacer. Ya sabremos la próxima semana. Pueden recomendarnos libros. Bueno, nada, con eso terminamos. Los esperamos el próximo martes. Les enviamos muchos abrazos. Recuerden que los episodios salen todos los martes, no se olviden. Todos los martes a la 1 del mediodía, de la tarde. Todos los martes, escúchennos. Igual les estamos avisando por Instagram. Todos los martes en Spotify. Dennos seguir, dennos 5 estrellas, comenten. Y gracias por escucharnos, a los que nos escuchan. Y un besote a su marca página. Adiós. Bye.